Muy buenas tardes, saludos. Haciendo nada más eco del llamado del doctor Horacio, continuamos con el panel y nuestras actividades. Muchas gracias, doctor Joselito, por su presentación. Me gustaría nada más comentar, ¿es posible que alguien me pueda decir si se escucha claramente? Sí, te escuchamos muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a dar entonces comienzo a esta actividad. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. La Universidad de la Sierra Sur ha organizado el presente panel titulado El Gobierno Electrónico y la experiencia que tienen también los funcionarios públicos, donde seré el moderador designado. Mi nombre es Óscar Valencia y a nombre de la Universidad de la Sierra Sur les doy la bienvenida a nuestro auditorio presente y a los panelistas invitados. Me voy a permitir leer el nombre de cada uno de los panelistas y también poder hacer la invitación y las reglas de cómo va a ser el panel. En primer lugar tenemos al licenciado Edgar Rogelio Estrada Ruiz, del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del estado de Oaxaca. ¿Se encuentra por ahí el licenciado Edgar? Muy buenas tardes. Para servirles un gusto compartir con ustedes este panel. Muchas gracias, licenciado Edgar. Vamos a continuar entonces presentando al maestro Luis Alejandro Flores Espinosa de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, maestro. Adelante. Vamos a continuar con el ingeniero Carlos Martínez Sandoval del Laboratorio de Usabilidad, USALAB, de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Igual un saludo a todos los invitados y los panelistas. También nos acompaña el licenciado Francisco Cruz Reyes de la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Y también contamos con la presencia del ingeniero Jacob Fabián González de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, COPLADE. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Un gusto de estar esta tarde con ustedes. Gracias por la invitación. Y un saludo a mis compañeros panelistas. Un gusto ver a algunos de ellos con los que fui estudiante y otros que son compañeros también. Muchas gracias por presentarse cada uno de ustedes y también dar saludos. Para la Universidad de la Sierra Sur es un gusto poder tenerlos a ustedes. Solamente quiero corroborar que se me escucha adecuadamente. Si es necesario, me voy a pegar un poco más al micrófono de la computadora y voy a tratar de hablar un poco más fuerte, pero para nada piensen que los estoy regañando o que hay algún tipo de observación. Ahora procederemos a la dinámica del evento. Se tendrá una guía de preguntas detonadoras para la libre participación de cada uno de los panelistas, donde comentarán desde su formación y experiencia que tienen en la administración pública la respuesta a cada una de estas preguntas. El moderador, su servidor, asignará el uso de la palabra y el control de los tiempos. En caso de fallas técnicas derivadas de las condiciones externas de conectividad, se les pide a los panelistas y al público presente su comprensión. Se le invita al auditorio de la UNCIS al formular preguntas y también a aquel auditorio virtual en las redes sociales a que nos las hagan llegar y con gusto daremos tiempo para su participación y para que cada uno de los panelistas también conteste de acuerdo a la pregunta hecha. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí a los panelistas? Bueno, de no ser así, entonces vamos a continuar con las preguntas del panel, la experiencia de los servidores públicos en gobierno electrónico. Vamos a comenzar, ¿qué les parece con el orden que les di? Vamos a hacer la primera pregunta y a manera de poder participar, siéntanse en libertad de poder alzar la mano y con mucho gusto les daremos también el uso de la palabra. Comenzaremos con el licenciado Edgar. La primera pregunta, como servidor público, ¿qué se entiende por gobierno electrónico? Muchas gracias, doctor. Pues bueno, nuevamente agradecer esta grandísima iniciativa, antes que nada, y saludar a nuestros estudiantes, que yo sé que han tenido una jornada interesantísima. Para retomar el tema, pues en términos muy coloquiales, también para destecnificar este lenguaje técnico que tiene que ver con estas materias tan afines y tan concurrentes con el gobierno electrónico, pues yo aventuraría que es simplemente la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación
que favorezcan el funcionamiento del sector público, ¿no? Y esto tiene como objetivo primordial brindar mejores servicios a la ciudadanía o a la población en general, incrementar también, incidir en el incremento de la eficiencia, también, por qué no decirlo, de la eficacia, así como favorecer la transparencia y también potenciar la participación ciudadana en términos generales. Esto implica que, pues, desde luego se busque la mejora de procesos y procedimientos de gobierno, se aumente la calidad de servicios, se incorporen más y mejor información y sobre todo facilitando la coordinación y la cooperación también entre las diferentes instancias de gobierno. Eso sería una aproximación inicial. Muchas gracias. Una definición muy interesante y muy apropiada también, licenciado Edgar. Y sería interesante comentarle a los panelistas, ¿alguien quisiera compartir algo desde su perspectiva y su experiencia con respecto a esta pregunta? ¿Cómo se entiende desde la administración pública el gobierno electrónico? Me aparecen 4 en pantalla, nada más dejen ver si puedo poner a todos para poderlos observar. Adelante, Alejandro. Perdona, no te observaba. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Y abonando un tanto a lo que ya nos comentó el compañero Edgar Estrada, el tema de, bueno, ¿qué entendemos por gobierno electrónico? Desde mi perspectiva, creo que es el uso y la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación con las que contamos, con las que tenemos a nuestro alcance como funcionarios públicos, como externos del sector público que le prestamos algún servicio a instituciones, para el funcionamiento y para el otorgamiento de los bienes o servicios que determinados entes públicos presten a la ciudadanía, con el objetivo de incrementar la eficiencia, la eficacia, la economía del uso del dinero público, la transparencia y también la rendición de cuentas. Creo yo que entre más automaticemos los procesos, entre más utilicemos las tecnologías, evidentemente también vamos cerrando una brecha en el tema de la lucha contra la corrupción, ya que de alguna manera los procesos automatizados dejan huella o dejan registro de lo que estamos haciendo como gobernantes o, como decía yo, como externo, como outsourcing de los gobernantes o como prestadores de servicios de gobiernos. Entonces creo yo que eso es lo que nos abona, y eso es lo que es gobierno electrónico y abona al tema de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias, Alejandro. Veo aquí a Fabián, al ingeniero Fabián con la mano alzada. Por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias, maestro. Pues sí, estoy de acuerdo con Alejandro, con Edgar, pero a mí me gustaría, a mí me gusta ver el gobierno electrónico también como esta ventana entre el ciudadano y el gobierno, ¿no? Esta oportunidad de que el ciudadano, aunque puede ser que sea algo virtual, puede ser que esté más cerca del gobierno a través de las tecnologías, ¿no? Siendo tantos, más de 120 millones en México, escuchar a cada persona así de manera personal sería complicado, ¿no? Pero a través del uso de las tecnologías, pues también lo podemos ver como esta ventana ahí de comunicación, este puente de comunicación entre la ciudadanía, ¿no? Que use la tecnología y que pues también colaboremos, ¿no? Entre los ciudadanos, entre el gobierno, entre la academia, para eficientar las políticas públicas, mejorarlas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, ustedes como personas que están teniendo la experiencia de poder tener una participación directa con todo lo que viene siendo gobierno electrónico en las distintas dependencias en las cuales se elaboran y se ejerce su profesión, nos gustaría continuar entonces con la siguiente pregunta, pero nada más quisiera preguntar, ¿alguien quiere comentar algo sobre el concepto o el entendimiento de gobierno electrónico de los que están presentes? ¿Algún panelista? Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Esta va dirigida para el maestro Luis Alejandro Flores Espinosa. La siguiente pregunta dice, ¿de dónde y por qué surge la disciplina del gobierno electrónico? Entendido en que estamos en un ambiente, como vienen siendo ahorita los gobiernos estatales, en los cuales muchas veces se pregunta de dónde proviene el gobierno electrónico. ¿De dónde surge y por qué surge? Adelante.
Sí, muy buenas tardes a todos. ¿De dónde y por qué surge el gobierno electrónico? Creo que como institución pública no somos ajenos a lo que pasa en el entorno de la iniciativa privada y en el entorno en general de la vida ciudadana. Y por tanto, bueno, nos tenemos que subir a las nuevas tecnologías que utiliza ya el ciudadano, a las nuevas tecnologías que utilizan ya también la iniciativa privada o el sector empresarial. Y por tanto, bueno, los gobernantes tenemos que estar a la vanguardia en temas en este caso, de gobierno electrónico, para tener esa comunicación para con los terceros a los que les prestamos el servicio público o a los que les otorgamos algún bien público. Somos parte de un todo, de un ambiente, vamos a decir así, donde convergemos con terceros, los cuales están bajo, vamos a decir, están utilizando tecnologías de la información, están utilizando tecnologías para sus procesos o para llevar a cabo sus actividades cotidianas en el caso de los ciudadanos, y nosotros como gobierno tenemos que también subirnos a esas nuevas tecnologías y poderles brindar nuestros servicios bajo esos esquemas. Y bueno, ejemplos podría ser a lo mejor el servicio de administración tributaria, digo, por poner un tema, ¿no? Digo, para cobrarte tus impuestos, anteriormente lo hacía en papel, actualmente lo hace a través de una plataforma en una página web, incluso tiene una app que puedes descargar en tu celular. Ya el tema de las citas ahora lo están haciendo bajo otra dinámica, también con una aplicación, y ya cada vez automatizan y dan más paso al uso de esa tecnología, donde le voltean a ver a su usuario, que al final del día, en el caso del ejemplo, pues es el contribuyente, y evidentemente se van subiendo a estas nuevas tecnologías para estar a la vanguardia para con los ciudadanos y para con el sector empresarial. Muchas gracias, Alejandro. Ingeniero Fabián, ¿veo la mano alzada o es la anterior? Todavía Perdón, la anterior, la dejé alzada. Sí, dije que quiere participar. Bueno, continuamos entonces con las preguntas, con la dinámica. Muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos con el ingeniero Carlos Martínez, y si sería tan amable de podernos comentar que desde su área de experiencia, ¿qué necesidades tienen los gobiernos y en particular la administración pública federal, estatal o municipal en materia de gobierno electrónico? Adelante. Ingeniero Carlos, ¿me escucha? Creo que el ingeniero no escuchó. ¿Alguien quisiera contestar la pregunta? Adelante, por favor, Fabián. Sí, mira, de lo que preguntaste, creo que las necesidades, pues bueno, si nos vamos así como en orden, creo que, o por ejemplo, ahorita comentaba Alejandro del tema del SAT, ¿no? En la parte federal, bueno, al menos algunas cosas que observo desde el lado como ciudadano y también como pues, desarrollador de sistemas, ¿no? Por ejemplo, el Hacienda, por ejemplo, tiene muy buenos aplicativos donde te dan información, ¿no? Donde te llevan información. Pero, por ejemplo, en el caso del SAT, al menos lo digo desde mi experiencia, muchas veces que he tratado de hacer cosas con el SAT, sus sistemas, pues llegas en el momento en que te desesperas, ¿no? O sea, porque necesitas usar ciertas cosas, te limitan un poco, es un rollo conseguir recuperar tu usuario y tu contraseña, o sea, esa parte de la usabilidad, creo, a nivel federal, en algunas áreas, creo que a veces también lo debemos voltear a ver muchos de los que desarrollamos sistemas, ¿no? A veces sistematizamos las cosas, pero hay que ponernos en los zapatos del usuario final, ¿no? De qué habilidades tiene para poder usar el sistema de información, porque a lo mejor puede ser un sistema que pues, tiene muchísima información, muchas cosas, pero si no lo llevas de una manera fácil, pues termina no usando los sistemas, ¿no? O también hacemos ahí más brechas, ¿no? De que hay personas que a lo mejor tienen más expertise en las tecnologías y son los que terminan usando estas ventanas para
para interactuar con el gobierno y muchos otros no lo hacen, ¿no? En el tema estatal creo que, ya bajando un poco al contexto de Oaxaca, creo que también tiene que ver a veces también con el presupuesto, ¿no? Creo que muchas de las áreas somos pocas las áreas de tecnologías o las direcciones de tecnologías que existimos en las dependencias, ¿no? No, a veces se les da más como un tema de soporte que más que un tema, yo pienso que es un tema estratégico, ¿no? El tema de las tecnologías, pero no se ve, a veces no se ve así, ¿no? Sino más como un tema de soporte, pero bueno, estamos trabajando en eso para que también tengamos más áreas de tecnologías. Y en el tema municipal, pues nosotros sabemos, ¿no? El tema de nuestras habilidades técnicas que tienen nuestros municipios, ¿no? O sea, lo digo con todo el respeto, a veces nuestras autoridades municipales, los conocimientos básicos que a veces es leer, escribir, no se tienen, pues ahora usar esta parte de las tecnologías, pues es más complicado, ¿no? Y luego el tema de la conectividad, ¿no? O sea, que teniendo tan poca conectividad en nuestro estado, pues complica más las cosas y hace pues, que la brecha sea más grande, ¿no? En los municipios. Entonces los municipios pues muchas veces se preocupan más que por estar haciendo sistemas de información o usando la tecnología, pues para tratar de solventar cosas básicas, ¿no? Esa sería mi aportación. Muchas gracias, ingeniero Fabián, y creo que realmente estamos abriendo tanto la caja de Pandora como señalando el talón de Aquiles. Y qué bueno que pudiste hacer esa diferenciación a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, porque ahora pongámonos a pensar, realmente muchos de los trámites y servicios que tuvimos que atravesar en medio de todo lo que fue el encierro y lo que tuvimos que estar también, los que tuvimos que estar lidiando con gobierno, muchas veces tuvimos que dar cuenta que había retrasos en algunos servicios, nos dimos cuenta que las citas también se empalmaban, y que fue yo creo que doloroso tanto para los ciudadanos como también para los servidores públicos el tener que tener este aprendizaje a cuentagotas muchas veces en nuestras espaldas, ¿no? Entonces, desde luego que estoy de acuerdo con las observaciones que usted menciona y sobre todo desde la parte técnica. Pero vamos a continuar con esta dinámica. ¿Alguien quiere comentar algo más acerca de esta parte? Vuelvo a repetir la pregunta. Dice que desde el área de experiencia de cada uno de ustedes, ¿qué necesidades ven que tienen los gobiernos? El ingeniero Fabián mencionó algo muy importante, ve la necesidad de un mayor presupuesto para poder dar un mejor servicio. Bueno, ¿cuánto sería tal vez lo necesario de tener que subir también ese presupuesto? Me atrevería a preguntar qué es lo que necesitarían, mayores servidores, más gente ocupada, más gente que planeara, qué tanto del presupuesto estatal o federal tendría que dirigirse hacia la parte tecnológica. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? Adelante, perdón, Edgar y después Carlos. Si les parece bien, doctor, Carlos creo que había tenido alguna complicación técnica primero. Por favor, Carlos, entonces, favor, y con gusto complementamos la nota, si está mala. Gracias. Adelante, ok, muchísimas gracias. Sí, ahorita no logré escuchar todo. Pero bueno, nada más aquí, bueno, completando un poquito lo que comentaba el ingeniero Jacob, esta parte de usabilidad de la que él comenta, que es la parte de la facilidad de uso de la tecnología, hay ocasiones en las cuales los gobiernos pues realmente se olvidan del ciudadano. Pero más que nada en el aspecto de acercarle de una manera muy sencilla, de utilizar lo que se llama lenguaje ciudadano en las tecnologías, porque de alguna otra manera el acercarle las políticas públicas al ciudadano, el que está al día, el que tiene que pagar algún servicio, tiene que realizar algún trámite o algo, pues de alguna otra manera no se puede acercar si no le damos las herramientas necesarias. Y una de ellas, pues, de esta parte de usabilidad que también es muy, muy importante, pues igual es necesario, pues, acercarle la tecnología de una manera mucho más sencilla. Y formamos como al ciudadano, que esto de alguna otra manera le va a permitir realizar y tener esa confianza con el gobierno, porque en algunas ocasiones es también como que un freno que tiene el mismo ciudadano con el gobierno, que no hay esa confianza. Entonces, pues si a lo mejor a través de las tecnologías, a través de este gobierno digital que se procura hacer, podamos recuperar o podamos hacer que la confianza del ciudadano sea mucho más grande, yo creo que sería una muy buena forma de poder hacerlo, de poder acercarlo. Porque pues igual también la otra parte es que tenemos que entender que por lo menos en Oaxaca, en nuestro estado, tenemos una diversidad cultural, étnica, es muy complejo. Entonces no es solamente llegar al ciudadano que se encuentre en la ciudad de Oaxaca o en las ciudades grandes,
donde a lo mejor de alguna otra manera el acceso a la tecnología va a ser mucho más sencilla. Pero pues podemos hablar en otros tipos de municipios, comunidades, donde ni siquiera tienen acceso ni siquiera a la señal telefónica. Entonces, esto de alguna otra manera tenemos que generar estas herramientas, pero yo creo, y yo con lo que cerraría eso es la parte de las políticas públicas, acercárselo de tal manera que pues le permita al usuario tener en este caso al ciudadano, pues tener las herramientas suficientes y generar esta sinergia, porque también el gobierno sin el ciudadano no va a funcionar y al contrario, si el ciudadano sin el gobierno tampoco lo va a hacer. Y si de alguna otra manera rompemos esa cadena, esa forma de comunicación, pues difícilmente lo vamos a poder hacer. Si a veces los políticos, bueno, o el gobierno, bueno, porque meter un poco eso, pero si ni siquiera a veces los gobernantes se acercan al pueblo, están ahí a escucharlo, y el único medio o el único canal que puede haber son estos medios digitales. Si no existe, entonces realmente no tenemos una forma tan eficiente y tan eficaz de poder acercarnos a ellos. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Edgar, le damos el uso de la palabra. Nuevamente, gracias, totalmente de acuerdo. Yo estoy tomando nota de algunos conceptos, algunas ideas que me parece que hacen justamente que esta noción inicial que compartíamos sobre gobierno electrónico pues sea más compleja de la que podamos reconocer desde el ámbito profesional y desde la experiencia personal que cada uno tengamos. Complementando un poco, sí es cierto, el gobierno electrónico está centrando su esencia o su motor, digamos, en las tecnologías de la información y la comunicación, como una revolución tecnológica que ha venido evolucionando de manera abrumadora en los últimos 30, 40 años, tomando en cuenta que esto surge como una necesidad ya de carácter más ordinario a partir de su incorporación en aspectos de carácter más económico inicialmente, se conoce como e-business, pero también genera nuevo tipo de riqueza informativa, a la vez que también, paradójicamente, consisten en causas nuevas de exclusión social, como ya lo apuntaba Jacob, como desde luego Carlos lo ha mencionado atinadamente. Y esto también genera nuevas e importantes asimetrías relacionadas con un analfabetismo digital de un gran número de personas. Ya lo destacamos de carácter muy particular, no por ponernos siempre en el centro del debate, pero tomando como ejemplo la conformación política, social, cultural, económica de un estado como Oaxaca con 570 municipios, de los cuales 417 en su organización política todavía permea el sistema normativo interno, en donde 16 de nuestras lenguas maternas con unas variantes de aproximadamente 60 formas distintas de expresar incluso una misma lengua. Desde luego estos elementos de territorialidad que ya mencionaba Jacob sobre la conectividad, sobre las habilidades digitales, permiten poner una reflexión. ¿Cuántos de nosotros como servidores públicos pasamos, ¿no?, de esta transición en donde el uso del teléfono celular simplemente, ¿no?, y estoy hablando de hace 15 años aproximadamente, no son tantos años, viene a generar una revolución con teléfonos inteligentes que no teníamos hace 15 o 20 años, como en la época en la que su servidor se incorporó al servicio público. Y desde luego también, pues estas condiciones, estos contextos, creo que representan un reto importante, atendiendo un poco a la pregunta de qué necesidades tienen los gobiernos, es reconocer no solamente todas las necesidades que tienen, sino con cuáles comenzar, ¿no? Es común que en el tema del gobierno electrónico, y que están orientados desde luego a la administración pública, que ya tiene en estos medios, estas herramientas, pues prácticamente su asidero más importante, tendría que considerar por lo menos lo que se advierte, los 4 tipos de grandes servicios o de procesos que llevan a cabo. Los servicios dirigidos a la ciudadanía o a la población, como en el caso que atinadamente también mencionaba Jacob, ¿no? Pues el SAT, el sistema de recaudación por excelencia en nuestro país, pues no está pensando en el ciudadano como para ofrecer el servicio, sino más bien como estos seres captivos que somos, ¿no?, del cual pues vive la administración pública en cuanto a la recaudación de los diferentes conceptos de impuestos, contribuciones y otros conceptos adicionales. Los servicios que están dirigidos también a otros sectores, como puede ser el sector profesional o empresarial, como el caso de las instituciones de educación superior. Desde luego, los propios sistemas o los servicios que están orientados a la mejora interna de los procesos en las instituciones públicas
Y finalmente, lo que tiene que ver con esta interacción, ¿no? como seres de naturaleza viviente, valga la expresión, de diferentes instituciones públicas. Esta comunicación, coordinación, colaboración permanente a la que estamos llamados. Entonces, ahí tenemos otros elementos, ¿no? ¿Qué creo que puede ser necesario? Y esto, desde luego, sin dejar de considerar esto que ya se ha mencionado de manera muy puntual en casos tan peculiares como los de Oaxaca. Se requiere primero alfabetizar. Creo que tendríamos que comenzar también con un gran proyecto en su momento de poder decir qué le corresponde a un servidor público. Y entre otras cosas, y entre otras habilidades, y entre otras capacidades, me parece que van a abonar incluso a la efectividad, a la eficiencia con que pueda desarrollar sus funciones, tienen que ver con esta alfabetización digital o de herramientas tecnológicas. Y segundo, pues sí, un reconocimiento, porque es claro que todas las necesidades, estas impresionantes y también abrumadoras responsabilidades de todas las instituciones del Estado de garantizar simple y llanamente todos los derechos humanos, pues parece que escapan a las posibilidades materiales, financieras y desde luego de capital humano. Entonces, creo que haríamos bien en algún momento en preguntarnos, y eso quizá también tenga que ver con el proceso de formación de estudiantes, porque en un gran número de estudiantes, como en el caso de la Universidad de la Sierra Sur, que tiene una oferta académica muy interesante enfocada a la administración, seguramente estarán incidiendo, participando y teniendo grandes experiencias en la administración pública en beneficio de la sociedad. Entonces, creo que también el Congreso es oportuno porque nos permite avisorar o apreciar con un lente mucho más amplio y donde estas ópticas enriquecen mucho la reflexión, que pues el gobierno electrónico es mucho más complejo, como ya también lo mencionaba al inicio de mi intervención. Creo que eso podría de alguna manera complementar ya de manera muy modesta lo que amablemente Jacob y Carlos nos han compartido. Muchas gracias. Vamos entonces, ¿qué les parece a la tercera pregunta con el licenciado Francisco Cruz Reyes? Me gustaría dar una pequeña introducción derivado también de la participación de los panelistas. En primer lugar, se tocó un poco acerca del contexto en el cual se encuentra específicamente Oaxaca y muchos de los 570 municipios. Pero es muy interesante el ver que Oaxaca es visto también como la frontera del desarrollo en México, de tal forma que si se logra conquistar la parte de la conectividad y la inclusión de la mayoría de la población, entonces se habrán vencido barreras tanto de lengua, barreras tanto también de orografía, barreras también de conectividad y de habilidades, y es decir, ahora podríamos decir habilidades digitales necesarias para que la población entre con todo a esta nueva realidad. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Y la segunda que también me gustaría abonar un poquito para el tema de la plática es tener que ver realmente esta diferencia entre el gobierno electrónico y lo que son los servicios electrónicos privados. ¿Será que los servicios electrónicos privados están dando más lo que la población necesita oaxaqueña? No estamos hablando ahorita del centro del país o el norte del país, sino sencillamente la entrada de ciertos servicios como Uber, como tal vez Google Maps, como en algún sentido WhatsApp, que tienen mayor eficiencia que los programas que se están desarrollando desde la administración pública. Y bueno, esto nada más como contexto, preguntas un poco detonadoras, pero también para poderle dar paso al licenciado Francisco Cruz Reyes con una pregunta que va vinculada a lo que ahorita acabo también de comentar. ¿Cómo se podrían resolver estas necesidades en materia de gobierno electrónico para hacer más eficiente a la administración pública federal, estatal o municipal? Adelante, licenciado Francisco. Muchas gracias y nuevamente reiterar este agradecimiento a la UNCIS por formar estos espacios de diálogo que son muy importantes. Y bueno, con relación a la pregunta, pues, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los elementos para hacer más eficiente un gobierno? También hay que tener, quiero retomarme y un pasito atrás y justamente aterrizar sobre esta respuesta a esta pregunta. La tecnología, el e-gobierno, justamente ocupa la tecnología, es una herramienta para las funciones, para la perspectiva de planeación estratégica que tiene el gobierno. Es decir, que quiero poner el foco en que es una herramienta y que la capacidad de esta herramienta está en función del ejercicio de cómo hacemos nuestras funciones como funcionarios públicos, cuáles los objetivos, las metas institucionales que tenían cada una de las dependencias. Entonces, en ese sentido, pues me parece que también para poder avanzar en un gobierno electrónico mucho más adentrado en la sociedad,
con una mucho más funcionalidad, justamente debe existir una transformación más allá de lo técnico, de la perspectiva de la gerencia pública dentro de la administración pública, avanzar hacia ahora es esta perspectiva de la administración basada en resultados, ¿no? Un presupuesto generado a través, o las políticas públicas generadas a través de la evidencia. Y creo que esta es un basamento importante para ahora sí utilizar la tecnología bajo estos propósitos. Es decir, tener dentro de la administración pública esta perspectiva de que el ciudadano, el valor público que se le da mediante las políticas públicas es lo primordial, y no solamente si me gasto el presupuesto, si genero estas herramientas de gestión pública, que son importantes al interior, pero la finalidad primera que debe tener una política pública de un gobierno, una institución, un objetivo estratégico en materia de administración pública, es brindar un beneficio a la ciudadanía. Y ese beneficio, justamente una herramienta importante va a ser la herramienta que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación. Me parece también que para un elemento que abona a hacer más grande el ejercicio del gobierno digital, es transformar nuestros propios procesos, nuestros propios procedimientos. El marco normativo también hay que adecuarlo. A veces lo dejamos de lado, pero elementos tan sencillos como que a lo mejor no tiene validez un documento que yo envíe a través de un correo electrónico, una validez oficial para otra dependencia, eso ya establece un área de oportunidad que tenemos que mejorar nuestros propios procesos. Es decir, el avance tecnológico también tenemos que ir acompañado de los avances de la gestión, de la normatividad, de la infraestructura. Y creo que a partir de eso también podemos generar una mayor coordinación del gobierno digital. También un elemento importante que me parece destacar es que todos debemos avanzar, y me refiero a los 3 niveles de gobierno, de manera más o menos similar. Sé que es imposible por cada una de estas peculiaridades en cada uno de los niveles que ya destacó tanto Jacob como Edgar. Sin embargo, debemos avanzar porque el hecho de que un gobierno esté mucho más adelantado en el uso de las tecnologías que otro, establece no solo las asimetrías frente a la ciudadanía, sino frente a la capacidad propia de los gobiernos. Por ejemplo, la interoperabilidad de la transmisión de los datos entre las dependencias también debe ser un elemento muy importante. No vale a lo mejor una dependencia que logró digitalizar un padrón, un conjunto de documentos, y quiere transferirle esa información a otra dependencia para generar una sinergia, una complementariedad de políticas públicas, y que esa otra dependencia no lo tenga, entorpece todo un proceso de política pública que podría ser integral y estratégico. Entonces, también al interior de la propia administración pública deberían haber esfuerzos horizontales, transversales sobre la implementación de esta política de integración de las tecnologías de la información, así como existen elementos transversales que establecen todos los planes. El elemento tecnológico me parece que es un elemento fundamental. ¿Para qué? Para que se impulse en todas las dependencias y justamente no exista estas asimetrías dentro de los propios entes de gobierno y también con los diferentes niveles, y que creo que me parece un elemento fundamental para que sigan se continúe sobre esta transformación. También nada más como último punto de esta intervención, el gobierno digital también debe de verse, y lo planteé al inicio, a través de este cambio de concepto que debemos tener los funcionarios públicos hacia los objetivos, que también la introducción de las tecnologías de la información es una herramienta para las funciones, pero también el acercarse a la ciudadanía. La principal virtud que podemos encontrar dentro de estas tecnologías de la información es hacer el gobierno más transparente, abrir el gobierno hacia la ciudadanía, y sobre todo apuntalar un punto, un aspecto que está muy presente en esta coyuntura, que es el combate a la corrupción, la transparencia. Creo que las tecnologías podrían ayudarnos, y justamente me parece que retomando la idea principal de la pregunta, doctor, es cómo podemos seguir impulsando. Me parece que no hay que dejar los elementos normativos, los elementos programáticos que incorporen las tecnologías de información para poderlas utilizar, para poder hacerlas válidas entre las comunicaciones, entre los aspectos, interacciones operativas que tenemos las propias dependencias, y así poder ir avanzando todos juntos. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado Francisco. Vamos a continuar y, bueno, en el orden de las ideas que aquí se están expresando, vamos también de la mano con las preguntas detonadoras. En primer lugar, tenemos que observar que también aquí la Universidad de la Sierra Sur tiene un programa de especialización a nivel de posgrado, avalado también en un programa nacional por parte del CONACYT como un programa de calidad, en el cual se forman maestros en gobierno electrónico y el programa también de doctorado en gobierno electrónico, y tratando de atender estas necesidades que también presenta la administración pública. Entonces, esto nos lleva también a ver lo que otros países están haciendo y lo que ustedes ven que se necesita. En el caso de China, desde la educación primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado, la parte digital forma parte de la enseñanza pública, de tal forma que ellos dejan de lado la alfabetización normal para tener una alfabetización digital, lo cual permite también conocimientos de programación, técnicos y también todo el pensamiento que conllevan para darle uso a esta información. Entonces, vamos ahora con el ingeniero Jacob y bajo este contexto, ingeniero Fabián, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Los perfiles profesionales que se están generando en México son adecuados para resolver estas necesidades planteadas? Desde la experiencia que usted se ha encontrado en el reto de la administración pública, ¿cuenta con los recursos humanos necesarios? ¿O hay que traerlos tal vez de otras partes del Estado o de otras partes del mundo para poder hacer frente a lo que se necesita y lo que se busca? Adelante, le doy el uso de la palabra. Gracias, doctor. Yo creo que tenemos perfiles profesionales adecuados en México, en especial lo puedo decir por Oaxaca, en especial por el sistema de universidades al que pertenece la UNCIS. Lo digo porque lo conozco, porque soy estudiante de la Mixteca. Entonces, conozco a mis compañeros que en la parte tecnológica, pues, trabajan en la industria, también los compañeros que trabajan en el gobierno, lo considero como Francisco, que son muy buenos servidores públicos, pero también técnicos. Pero yo creo que algo que nos hace mucha falta a veces a los técnicos, a los que estamos metidos y lo digo también en mi experiencia, y que he aprendido a lo largo de estos años de la administración pública, es la parte también de cómo interactuar con nuestro usuario final, ¿no? De entender lo que necesitan y también de voltear hacia otros lados, como por ejemplo en el tema de la academia y de la misma iniciativa privada, ¿no? De hacer ecosistemas ahí de innovación en conjunto, y que también estos perfiles profesionales que se tienen en las universidades, pues también puedan conectarse con empresas privadas y después aplicarlos en el servicio público. Creo que también esa parte, creo que sí es importante que la fortalezcamos, ¿no? En especial en Oaxaca, lo digo más como mi experiencia, y considero que sí tenemos muy buenos perfiles para hacer cosas interesantes en Oaxaca, pero también hay que dar estas oportunidades, ¿no? Porque también, así como lo comento, muchos de compañeros que creo que son muy buenos técnicamente, pues terminan estando en otras empresas, y en lugar de a veces ser aprovechados en el mismo estado, ¿no? Están en otros lugares, ¿no? Y también hasta si lo vemos desde una manera como de inversión de todo lo que por ejemplo, en las universidades como la Mixteca, la UNCIS, que tiene que ver mucho, que es una universidad pública, pues todo el recurso que ahora sí que se invirtió en estos estudiantes y después están en otro lugar, ¿no? Lo entiendo que también es a veces por las pocas oportunidades que se tienen, pero digo, creo que también habría que ver estas vinculaciones entre las universidades, el gobierno, la iniciativa privada. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Fabián. Vamos a continuar entonces con el uso de la palabra ahora para el licenciado Edgar Estrada. Y, licenciado Edgar, la pregunta es la siguiente. Desde su experiencia profesional, ¿cómo se vincula su trabajo o funciones en la administración pública dentro del área que usted ejerce con el gobierno electrónico? Adelante. Muchas gracias, doctor. Pues el servidor actualmente tiene la oportunidad, el privilegio de estar al frente del área de gobierno abierto, justamente del órgano de transparencia. Tenemos homólogos en todas las entidades del país y tenemos una instancia coordinadora que ha impulsado mucho estos ejercicios, que son
relativamente de reciente conceptualización y también que están continuando en consolidar los ejercicios. Incluso recordamos aquí también al estimado Jacob como parte como fellow, ¿no? En algunos proyectos interesantes a nivel local que les valió reconocimiento también por esas estrategias de generar gobierno abierto desde lo local con diferentes estrategias y desde luego en el que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son determinantes para generar acciones y programas de política pública. En el ámbito de gobierno abierto, de la función que nosotros tenemos a cargo, pues y sobre todo en estos tiempos en los que la pandemia ha ameritado este distanciamiento físico más que social, un distanciamiento físico, pero ha maximizado la posibilidad de valorar en su justa dimensión la utilidad práctica de las herramientas, no solamente en estos elementos que yo ya aventuraba en un comentario previo, de acercamiento y de agilidad, eficiencia y sobre todo simplicidad de los servicios públicos, desde luego en nuestra relación de ida y vuelta, en el tema de recaudaciones, que me parece que sigue siendo un ejemplo muy significativo, y sobre todo también en cómo generamos nuevos espacios de interlocución. Creo que para nadie, bueno, al menos desde mi perspectiva, que ya no soy tan joven, pero las nuevas generaciones han crecido utilizando tecnologías de la información y su modo de comunicarse es un modo más asertivo, mucho más ágil. A veces también hay que señalarlo de manera más riesgosa por el flujo de información que también transita en los medios digitales, pero de alguna manera se ha agilizado. Yo tendría también ahí una cierta reserva porque no necesariamente lo más rápido o mayores canales de comunicación nos hablan de que sean mejores. Pero insistiendo en la función que nosotros desempeñamos, es como vivimos actualmente, ¿no? Muchos de los procesos internos y sobre todo de esta interacción, esta interlocución, y esto que está en el ámbito del gobierno abierto, que está muy relacionado con el gobierno electrónico, pues pasa necesariamente por el desarrollo, el conocimiento y desde luego la adopción de herramientas tecnológicas y de habilidades centradas en ello. Entonces, yo les puedo decir que ahora pues también para hacer ejercicios comparativos de buenas prácticas en estos modelos, ¿no? En donde se habla de colaboración, se habla de comunicación, se habla de coordinación, se habla de evaluación también, pues las herramientas tecnológicas y abrimos, yo lo decía también en un comentario previamente, ¿no? Hay varias materias que se van sumando a este entramado complejo que es el gobierno electrónico. Para las funciones de gobierno abierto, el gobierno electrónico es fundamental, así como fundamental es el tipo y la calidad de la información que se transmite. Desde luego, y también coincido en que tenemos retos importantes porque la cuestión de la accesibilidad pasa por aspectos de no discriminación. Y aquí un poquito abonando a mi materia, yo soy de formación abogado y con algunos enfoques especializados en derechos humanos. El tema de la accesibilidad pues también está centrado en la eficiencia, en la efectividad, desde luego en el interés, esto que también nuestro estimado Paco ya hablaba, incluso para inhibir prácticas desleales relacionadas con corrupción, pues hablan de una necesidad de poner al alcance de la mayoría, lo ideal sería de todas y de todos, de la mayoría de las personas, elementos accesibles, comprensibles en lenguaje ciudadano, en lenguaje reutilizable incluso, y sobre todo también, no solamente pensando en las personas que como nosotros, pues podemos hacer uso de todas nuestras habilidades psicomotrices e intelectivas, sino también en aquellos grupos vulnerables, sobre todo pienso en las personas con discapacidad, que también han sido relegados históricamente por estas asimetrías de las que hablaba anteriormente. Entonces, pues para sintetizar, gobierno abierto está muy de la mano con gobierno electrónico, es fundamental y desde luego también implica retos, aunque tiene muchas ventajas, también tiene algunos retos importantes que seguramente se irán revisando y se irán ponderando. E insisto, es un gusto, como ya lo decía Jacob, como ya lo decía Francisco, coincidir en esto que también se ha ido generando como una especie de comunidad, en donde empezamos también a abordar otro tipo de lenguaje, otro tipo de contenidos y desde luego otro tipo de incidencias en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Edgar. Continuamos ahora, por favor, con Alejandro Flores. La siguiente pregunta, Alejandro. La institución que usted representa, ¿qué acciones ha implementado en materia de gobierno electrónico?
y qué tan exitosa ha sido esta experiencia de implementar algunas acciones de gobierno electrónico. Adelante, Alejandro, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, se han implementado varias acciones en materia de gobierno electrónico. Creo yo que han sido exitosas, han sido fructíferas. Por mencionar algunas, es una instancia de fiscalización, es una entidad de fiscalización superior local. Entonces, bueno, su trabajo principal efectivamente es llevar a cabo auditorías a los entes públicos del estado de Coahuila, del sector estatal y del sector municipal, y recabar la información financiera de las cuentas públicas de los entes públicos. Entonces, bueno, dentro de esas dos vertientes, en lo que tiene que ver con la parte de la auditoría gubernamental, se cuenta con un sistema hace ya varios tiempo. Estamos hablando de que ese sistema fue implementado hace 10 años, ha ido evolucionando, se ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando. Este sistema consta, digamos, lleva a cabo o más bien el usuario, que son los trabajadores de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, llevamos a cabo todo el proceso de fiscalización mediante este sistema. Cargamos desde el requerimiento de información, todo el proceso de la ejecución de la auditoría, la emisión de los pliegos de observaciones y la emisión del informe que se presenta ante la ciudadanía y ante el Congreso y que se transparenta en la página de internet. Todo esto sucede dentro de este sistema. Como comento, ha ido evolucionando. Al inicio solo era un sistema que recopilaba información del pliego de observaciones. Posteriormente se le pegó la parte de la planeación de la auditoría, se complementó más la parte de la ejecución de la auditoría y por último, el último módulo es el del informe, donde ya sale de forma ligada o de forma automática con la información que se va alimentando durante el proceso de revisión, durante el proceso de fiscalización. Y recientemente se incorporó un módulo para la fiscalización de los comprobantes fiscales digitales. Los FDIs, pues, como todos sabemos, la mayoría de sus datos son datos estructurados y facilita que esos datos pues, puedan ser procesados o puedan ser fiscalizados de una forma masiva. Más o menos cómo funciona esto, el ente público auditado carga su información como si fuera una especie de declaración. Si estuviéramos hablando de un contribuyente, declara ante la Auditoría Superior sus comprobantes fiscales digitales vinculados a sus registros contables. Entonces, bueno, con esa información, estamos hablando que el universo a auditar de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila son 146 entes públicos actualmente, son los 38 municipios, los organismos descentralizados, los 3 poderes. Entonces, bueno, se empieza a hacer análisis y se han detectado cuestiones como trabajadores que cobran en 2 o 3 instituciones, se han detectado cuestiones como que comprobantes fiscales digitales que están amparando un gasto público y que ya están cancelados. Se han detectado cuestiones de comprobantes fiscales digitales de proveedores que están dentro de las listas del SAT, de las listas negras del SAT, por decirlo de una manera. Cuestiones que se hacen de forma automática, ya no de forma manual, a través del procesamiento de la información, se hacen de forma masiva y permiten tener un alcance en el tema de CFDIs del 100% de la información que se genera por parte de los entes públicos, lo cual solamente sería muy costoso y prácticamente imposible con el presupuesto que tiene actualmente la Auditoría Superior si lo quisiera hacer de forma manual. Eso es en cuanto al sistema respecto de las auditorías y de la fiscalización. Y adicional, en cuanto al otro tema, digámoslo así, que es el de la rendición de cuentas, en el estado de Coahuila, los entes públicos ya presentan su cuenta pública electrónica a través de un sistema que se llama Mirador Coahuila. Se firman con un usuario, una contraseña. Se está pensando en una evolución para que posteriormente se firmen con la fiel del ente público.
Actualmente se firman con un usuario y una contraseña que se administran en la Auditoría Superior y suben ahí su información, la información de sus estados financieros, la información contable, la presupuestaria, la programática y la información de disciplina financiera. La suben en formatos, los formatos, como todos sabemos, están estandarizados a nivel nacional por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Entonces, eso permite que se generen bases de datos para el análisis de información por parte de la Auditoría Superior. Ellos reciben su acuse de recepción y la Auditoría Superior tiene desde el primer minuto que cargan la información acceso a ella, cuando en anteriores, bueno, pues, este sistema se administra por la auditoría y se administra por el Congreso del Estado, porque realmente la facultad es del Congreso y la delega al órgano técnico, que es la Auditoría Superior. Anteriormente esperábamos 5 días para que el Congreso nos turnara la información. Actualmente tenemos la información en el momento que se carga, accesando al sistema, y además pues se tiene la información en bases de datos estructurados que permiten un análisis muchísimo más fino. Incluso el sistema trae análisis de razones financieras, o sea, genéricas y aplicables a todos los entes públicos, para que a partir de ahí, en el primer acercamiento de los datos por parte del auditor, pues vaya viendo comportamientos, vaya viendo este tipo de cuestiones financieras que pudieran derivar posteriormente en realizar algún cuestionamiento dentro de los requerimientos de información. Entonces, en cuanto al tema de la pregunta, estos son los dos productos, vamos a decir así, que se han utilizado y que creo yo que para la función que tiene la institución pública han sido de gran ayuda y han sido de gran utilidad para entregar mejores resultados en materia de fiscalización. Maestro Alejandro, muy interesante. Muchas gracias también por compartir con el auditorio. Muchos de ellos jóvenes que se preguntan cuál es la aplicación práctica del gobierno electrónico, lo acabamos de ver. Curiosamente, que es en el mundo fiscal, ¿no? Donde estamos viendo que esto lleva un avance considerable, ¿no? Entonces, eso va de la mano con la siguiente pregunta, que tiene que ver con las megatendencias que se han estado revisando ahorita a través del Congreso. Pero ustedes saben también que una megatendencia tal vez no tan positiva, que también conlleva este tipo de adelanto fiscal, es muchas veces la suplantación de la inteligencia artificial por parte del servidor público. Entonces no podemos dejar esto de lado, porque también sabemos que a medida que se haga más eficiente y más rápido, pues distintos empleos van a ser también quitados de la administración pública, reemplazados, y van a ser ahora necesarios otros empleos también con mayores también habilidades en el uso de la tecnología, y sobre todo con una visión también más compleja de lo que viene siendo el gobierno. Y bueno, vamos entonces a continuar con el ingeniero Carlos Martínez Sandoval. Le doy el uso de la palabra para contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las megatendencias del gobierno electrónico en la administración pública en México? Adelante, Carlos. Ok. Bueno, yo lo vería desde dos aspectos. La primera sería la tecnológica, que de alguna otra manera, muchos de nosotros los que estamos aquí, pues igual es la que de alguna otra manera nos incumbe más. De entrada, podríamos decir que es la inteligencia artificial, o sea, aplicar elementos de inteligencia artificial a diferentes tipos de niveles. Eso va a ayudar bastante a resolver muchos problemas, en el cual de alguna otra manera el hacer contacto a lo mejor con una sola persona pues va a ser muy complicado. Nosotros sabemos que el acceso a la información por parte del ciudadano va a ser cada vez mayor. Ahorita estamos viendo los primeros pasos en el cual solamente a través de correos, pero va a llegar un momento en el cual, que también es parte de estas megatendencias, es el uso de las redes sociales en la administración pública. De alguna otra manera, pues igual, el conectar las redes sociales y que de alguna otra manera podamos tener una solución hacia alguna problemática que tengamos en particular, podamos hacer una denuncia, podamos hacer una solicitud de algún cobro por algún servicio, va a hacer que esto sea mucho más fáciles de poder hacer, y que a su vez también va a llevar a elementos como, por ejemplo, Big Data, el manejo de información, porque les decía, ahorita a lo mejor posiblemente no manejemos tanta información a nivel, por lo menos Estado o México, pero yo creo que en menos de 2, 3 años vamos a empezar a obtener información muy, muy importante, y que esto de alguna otra manera va a permitir a los gobiernos también generar políticas públicas más eficientes para ciertas regiones, para ciertos lugares, porque igual es ahí donde nos vamos a dar cuenta
por ejemplo, en qué zonas, en qué localidades a lo mejor hay un mayor incremento, a lo mejor de negocios, de generación de empleos. Entonces, esto de alguna otra manera va a permitir a los gobiernos a diferentes tipos de niveles poder generar políticas públicas mucho más acertadas. La otra es, por ejemplo, también el manejo de blockchain, de algoritmos mucho más inteligentes, mucho más eficaces, que de alguna otra manera va a permitir generar ese tipo de elementos. Y otra cosa, a lo mejor que también se ha manejado en y que he estado revisando en las diferentes conferencias, es acerca de las ciudades inteligentes. Entonces, no necesariamente tiene que ver con el acceso a la información, sino poderle ofrecerle el soporte tecnológico a través de, a lo mejor, una mayor conexión, una mayor conectividad, a través de antenas o a través de por ejemplo, ahora aquí ya viene la tecnología 5G, entonces de alguna otra manera nos va a permitir pues tener acceso a una información mucho más rápida, mucho más eficiente. Pero también la otra que yo considero que a lo mejor, que les decía que esa era la parte de la tecnología, yo creo que la otra es la parte de que el mismo gobierno, creo que ahorita en este momento, bueno, aunque ya lo ha hecho desde antes, pero ya ha identificado que hay una falta de políticas públicas en la parte del gobierno digital, en esa parte de acercamiento. Y yo creo que ahí también va a ser un elemento muy importante en el cual se empiezan a generar, así como lo había comentado Francisco, a diferentes niveles, esa conexión entre el ciudadano con el gobierno, pero también que el mismo gobierno pueda tener la comunicación entre las diferentes dependencias. Si ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo a nivel tecnológico, que no hay esa comunicación, posiblemente igual con estas herramientas que también le va a servir al ciudadano, también le va a servir al nuevo gobierno. Y esto mismo le va a permitir identificar otro tipo de políticas públicas que a lo mejor están fallando. Yo recuerdo que hace varios años, por ejemplo, había una actividad, y yo creo que a lo mejor esto se debería de hacer mucho más seguidos, era identificar, y creo que todavía sigue, la verdad no estoy atento de si se ha continuado, pero es identificar, por ejemplo, cuál es el proceso más engorroso que hay en una dependencia de gobierno. Entonces, el poder hacer este tipo de cosas va a permitir también construir, especialmente para México, buscar y generar su propia megatendencia. Porque igual a lo mejor estos elementos tecnológicos de identificación de políticas públicas, a lo mejor es algo que se ve a nivel internacional, pero hay que ver el caso de México, hay que ver cuáles serían sus necesidades principales. Ahorita habría que ver a través de este problema de COVID, particularmente con México, ver cuál es la necesidad principal. Ahorita, por ejemplo, una de las situaciones que ha venido a afectar mucho por lo regular, por lo menos que lo he visto más en la ciudad de Oaxaca de Juárez, es el ambulantaje. Y ese problema, pues de alguna otra manera, pues no se va a poder resolver con algunas acciones, sino se tiene que hacer algo en conjunto. En este caso, a lo mejor acercar a este tipo de negocios e informarles, pues a través del gobierno electrónico, poderle generar los canales para que a lo mejor se puedan registrar y pueda generar sus propias empresas. Entonces también hay que acercarle de alguna otra manera, pero eso no lo va a poder hacer si a lo mejor estas personas no tienen ni siquiera ese acceso a la tecnología, que de entrada tendría que ser algo muy importante. Y la otra, generar esas políticas públicas adecuadas y sencillas para que de alguna otra manera permita que el ciudadano, pero que también las dependencias de gobierno puedan tener una mayor comunicación. Y yo creo que aquí lo importante va a ser eso, generar una megatendencia, pero para México, y para eso va a ser necesario e importante estudiar realmente a fondo y a raíz cuáles son las diferentes necesidades, y también tener muy en claro que es muy, muy diferente el contexto, por ejemplo, a Oaxaca, que a un contexto, por ejemplo, como Monterrey. ¿Sí? Entonces, son cosas que nosotros también debemos de buscar, de generar nuestra propia megatendencia a través de una investigación mucho más a conciencia. Muy interesante, ingeniero Carlos. Coincido con muchos de los comentarios que usted hizo, muy precisos, pero también vienen varias cosas que tenemos que considerar. Por ejemplo, las megatendencias mexicanas. Si nosotros vemos el caso latinoamericano, tendríamos que observar lo que pasó en Argentina, que después de un encierro muy largo y también condiciones de mucho control y también inflación rampante, problemas sociales, surgió una debilidad en el gobierno electrónico que viene siendo visto como un gigante con pies de barro, porque entonces la gente ya empieza a tener los medios, la formación y la capacidad de tener autogobierno.
de tal forma que en el autogobierno se hace un gobierno paralelo al gobierno que existe y se le exige al gobierno existente que haga un mejor uso de los presupuestos más interesante y no solamente dirigido hacia el uso, por ejemplo, de impuestos para programas o causas sociales, lo cual lleva a limitar el presupuesto y bueno, el discurso se queda de lado y la gente entonces empieza a observar y a darle la vuelta. Entonces eso también son unas megatendencias muy latinoamericanas que tendríamos también que estar viendo y que también tarde que temprano pues van a impactar al servicio público. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué les parece con la siguiente pregunta? Muy interesantes sus participaciones. Debo de comentar esto hasta aquí. La Universidad de la Sierra Sur está muy agradecido por todo lo que están también transmitiendo para los futuros también profesionales que van a egresar y van a también formar parte de las filas, sobre todo en el gobierno de Oaxaca, o tal vez tengamos a alguien en Coahuila o a nivel federal, ¿no? También lo que puede llegar a pasar. Bueno, por favor, le voy a pedir al licenciado Francisco Cruz Reyes, que ahora es su turno también de tener el uso de la palabra, que dé contestación a la siguiente pregunta. Desde su perspectiva, licenciado Francisco, ¿qué tan importante considera que es la generación de investigadores y profesionales con conocimientos en gobierno electrónico? Adelante. Muchas gracias. Doctor, me parece fundamental el trabajo de la investigación y la ciencia aplicada en gobierno electrónico. Nosotros estamos, los que estamos, muchos de los panelistas, pues somos, nos estamos inmiscuidos de manera diaria en la parte del gobierno electrónico desde la perspectiva de la operación, la gestión. Sin embargo, se requiere un esfuerzo de conocimiento, de generación de conocimiento, del manejo conceptual, de la perspectiva hacia dónde va el gobierno electrónico, y eso lo otorga la ciencia, la investigación. Hay elementos muy importantes que destacar. Nosotros como funcionarios públicos, y bueno, a lo mejor aquí yo como funcionario público, pues justamente veo el gobierno electrónico, lo manejamos día a día. Sin embargo, me parece que para tener un conocimiento profuso sobre las implicaciones, las trayectorias que debe seguir el gobierno electrónico, apartarnos un momento de este objeto de estudio y empezarlo a analizar desde diferentes perspectivas, con diferente literatura, y eso solamente lo genera el trabajo de investigación, un trabajo de investigación profesional, como lo que lo hace la UNCIS y los diferentes organismos de investigación que existen. Entonces, me parece fundamental el trabajo de investigación. ¿Por qué aportar aquí? Los datos cuantitativos los tenemos, los vamos manejando, pero el dato a veces que lo dejamos de lado es el dato cualitativo. Avanzar sobre investigaciones cualitativas socioantropológicas en materia de gobierno electrónico, hacer este trabajo que puede ser experimental, de ir a conocer que la gente mediante estas investigaciones de campo, etnográficas, ¿qué es la perspectiva de ellos desde el ciudadano, desde las comunidades del gobierno electrónico? ¿Cuál es la visión que tienen hacia ellos de un gobierno electrónico? ¿Qué beneficios pueden tener? Me parece que puede ser un ejercicio muy interesante. Nosotros desde donde estamos, de la Secretaría de Bienestar, hemos impulsado la generación de investigaciones cualitativas que nos permiten entender los porqués de los diagnósticos que estamos viendo. Me parece que la investigación puede ser un arma fundamental. Por ejemplo, y creo que también retomar una idea de la pregunta anterior, ¿qué pasa con el teletrabajo, por ejemplo, en la administración pública? Y eso rompe también con esquemas conceptuales que traemos. Un funcionario público trae muy acendrado la idea de que tenemos que estar en la oficina, aunque no estemos haciendo nada, pero cumplir, que se vaya hasta después de que se vaya el jefe. Esa era una premisa fundamental. Pero el teletrabajo creo que le pegó y le incursionó de manera muy abrupta, especialmente en la administración pública, porque se traía esta perspectiva. Entonces, al momento que te dicen tienes que ser productivo también, entonces ahí entra, y justamente esto debe ser parte de los elementos del gobierno electrónico. Me refiero a estas partes conceptuales que a lo mejor te escapan a nosotros, saber qué implicaciones
pueden tener, cuál es la perspectiva de todas estas problemáticas. Las preguntas de investigación son muy importantes que hay que hacer desde estos ejercicios de investigación, porque nos van a permitir abrir la perspectiva no solamente a los funcionarios públicos del quehacer que tenemos, sino la ciudadanía de las potencialidades que puede tener un gobierno electrónico para ellos. Entonces me parece fundamental tener estos ejercicios de investigación y creo que las universidades son un semillero importante que deben ir avanzando en la profesionalización de los estudiantes, no solamente para el ejercicio de la gestión pública, que es muy importante, sino también para el trabajo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Francisco. Le voy a dar ahora el uso de la palabra al ingeniero Fabián González para que podamos también nosotros contestar la siguiente pregunta. A partir de su experiencia profesional, ¿qué herramientas, conocimientos y aptitudes y destrezas debe de poseer un profesional, ya sea un maestro o un doctor en gobierno electrónico? Adelante. Gracias. Pues creo que, bueno, digo, los conocimientos técnicos, no voy a entrar mucho en ellos, que, bueno, los comentaré rápido, creo que del análisis de información, de datos, es súper importante, pero creo que un conocimiento, una aptitud muy, muy importante es poder entender problemas, ¿no? Es como fundamental esa parte, a veces lo que tratamos de hacer es muchas veces construir aplicativos, construir sistemas, pero muchas veces no entendemos cuál es el problema, ¿no? Y estamos más jugando con soluciones o intentando solucionar cosas, porque a veces no entendemos cuál es la problemática, ¿no? Entonces creo que esa parte de poder analizar las cosas, de poder entender los problemas, de poder tener estas habilidades de poner en papel también antes de empezar con el desarrollo de tecnologías, cuál es la problemática, hasta dónde queremos llegar, creo que es muy importante tenerlo. Y claro, en el tema de conocimientos, creo que más en estos momentos que comentaban hace rato lo de las megatendencias, pues el tema de la ciencia de datos, ¿no? La parte de la usabilidad que tiene que ver mucho para que las personas usen nuestros sistemas, creo que es muy, muy importante que lo tengamos. Gracias. Muy bien, no sé si me darán permiso ahora, ya que hemos pasado también las preguntas detonadoras, de poder preguntarle al auditorio si hay alguna pregunta en específico que les quisiera hacer a ustedes. Le comento, si alguien tiene interés de los que están aquí presentes de podernos hacer llegar las preguntas, con mucho gusto ahorita los panelistas darán respuesta a la misma. Bueno, hemos dado un espacio de tiempo, no he tenido ahorita acceso a que me hayan dado alguna pregunta y voy a hacer una pregunta también a modo de cierre. Me gustaría que cada uno de ustedes comentara, comenzando en el orden que llevamos con el licenciado Edgar, y de ahí en adelante también a modo de comentarios finales que quieran hacer hacia la casa de estudios por esta dinámica que también tiene que ver con el panel de su experiencia profesional. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los tópicos o temas más importantes que debieran ser integrados en un programa académico de posgrado en gobierno electrónico para los futuros profesionales de la administración pública? Adelante. Muchas gracias. Pues me parece que la respuesta no es sencilla, porque el gobierno electrónico, con esta idea que me gusta mucho, que han aventurado mis compañeros, de la transversalización, ¿no? El gobierno, la noción, la herramienta, los conceptos inherentes, básicos de gobierno electrónico tienen que ser una materia transversal. Incluso ya se tienen que generar este tipo de contenidos hasta niveles no solamente superiores de posgrado, sino yo pensaría en que tienen que ya ser incluidos en los planes de estudios, en las currículas de los niveles básicos, ¿no? Porque implican una serie de cuestiones que están relacionadas a su vez con otras materias. Por mencionar solamente algunas, veo que el gobierno electrónico tiene una relación, relaciones inter y multidisciplinarias con la administración pública. Veo que en algunos planes y programas de estudios también se incluye por lo menos una referencia muy básica y general sobre temas de teoría del derecho o teoría jurídica.
tienen que ver con lo que hemos platicado, más allá de propiamente del análisis de información, tienen que ver con aspectos de economía, ¿no? Con el procesamiento de información, de generación de indicadores que nos permiten interpretar la realidad a través de estas herramientas, ¿no? De esta tecnología. Tiene que ver también con esto que ya creo que nadie pone en duda, esta gestión archivística o documental, donde se deja huella el actuar de una institución pública, si no es a través de registros, de sistemas, más que en esta transición, me parece brutal, que hemos vivido en los últimos años, de pasar tradicionalmente el papel, como ya también nos hizo favor ahí de compartirnos la experiencia Alejandro, que es el que tiene una experiencia directa, cotidiana, en donde un número importantísimo de procesos y de información ya no tienen una evidencia impresa como la conocemos tradicionalmente. Y bueno, también tiene que ver con transparencia de acceso a la información pública, tiene que ver con estos canales de comunicación, con estos feedbacks que son necesarios, importantes. Tiene que ver también con esta, a propósito de la megatendencia, de la utilización de redes sociales más que de canales institucionales, ¿no? Vemos que hay una grandísima interacción ahora entre las instituciones públicas a través de cuentas de Twitter y de Facebook más que de los portales institucionales, y que inclusive ya la Corte ha definido que también esos canales, independientemente que pudieran considerarse como privados o de uso privado, ya son espacios en donde las autoridades tenemos que atender y resolver incluso algunas situaciones. En temas de corrupción, ¿no? Estos temas es mucho más fácil poder generar una etiqueta, un hashtag en Twitter para poder señalar a un servidor público por una conducta por ahí indebida, que un procedimiento ante los órganos internos de control, ante una fiscalía anticorrupción, lo cual nos da la oportunidad de apreciar esta agilidad, ¿no? Y a veces esta, no sé si decirlo, porque pues siempre también está en juego el tema de la presunción de inocencia, de esta efectividad, ¿no? Que tienen a veces algunas herramientas. Y poner también mucho el tema de los datos personales, y ahí en este tema relacionado con transparencia, con gobierno abierto, me parece que también amerita que la mayoría de las personas no caigamos solamente en lo atractivo de una serie importante, de un abanico importante de plataformas, de herramientas, de dispositivos que facilitan en gran medida la vida cotidiana, sino también valorar con una dimensión muy clara de qué tipo de información estamos compartiendo, ¿no? No son pocos los casos que se tienen también en varias instituciones del uso indebido de información que, pues de manera ingenua, por decirlo menos, se transmiten de manera cotidiana también por un gran número de personas, y lo cual nos habla también de una necesidad. Y pues yo a manera de resumen, ¿no? Me quedaría con algunas precisiones. Hablo nuevamente de una cuestión de conocimientos de archivística, dónde, cómo, para qué se almacenan los datos, cómo deben recuperarse para estar disponibles, cómo se puede administrar públicamente las instituciones, cómo se tiene que transmitir la información desde el enfoque de transparencia y la comunicación, cómo sirve también para rendir cuentas, ¿no? Cómo se protege la información sensible, los datos personales, y desde luego también esto que tiene que ver con incluso no solamente el aprendizaje, sino la transmisión de conocimiento orientado a desarrollar habilidades en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Eventualmente, quienes hemos tenido la oportunidad de acceder a ciertos niveles de conocimiento a través de instituciones de educación superior, estamos llamados a replicar el conocimiento. Muchos seguramente de las y los alumnos que amablemente nos siguen en esta transmisión serán docentes, serán replicadores, tendrán a su cargo algún área como el caso de Francisco, de Jacob, y serán también, aunque no se lo propongan, ¿no?, quienes estén compartiendo el conocimiento, la experiencia, y desde luego en ello va implícito también algo bien importante que no se dice: el uso ético de las herramientas tecnológicas. Creo que más allá también de la importancia de la utilidad práctica, hay valores implícitos en los que también deben ser considerados, ¿no? Esto de la responsabilidad de la ética pública, no solamente de quienes nos empeñamos en el servicio público. La ética pública habla más de un concepto de carácter filosófico, moral, orientado a cómo nos reconocemos, a cómo nos respetamos, a cómo somos solidarios, y desde luego cómo garantizamos canales, escenarios de convivencia con este enfoque de la ética pública, que me parece que también es un elemento muy importante. Entonces, espero haber sido lo suficientemente claro con esta aproximación. Como lo dije inicialmente, me parece que el solo abordaje de esto me parece que es una aventura interesante,
y que seguramente nos invitará a la reflexión para continuar revisando a partir de la investigación que también se mencionaba, de poner a prueba, ¿no?, esta recopilación importantísima de información, de experiencias, de sentires, de contextos, de momentos históricos, económicos, políticos y sociales, y seguir renovando los conceptos y el alcance de una definición tan amplia como la es el gobierno electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Edgar. Y a forma de despedir también el panel, le doy el uso de la palabra al maestro Alejandro Flores. Muchas gracias. Bueno, pues de antemano, muchas gracias por la invitación. Espero haber contribuido un poco con los comentarios que tuvimos. Muchas gracias a todos los panelistas, a todos los asistentes. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Siempre es bueno compartir experiencias, compartir ideas desde enfoques distintos y también incluso desde geográficamente desde ciudades distintas. También es bueno, ahora sí que saber qué está pasando del otro lado del país, qué estamos haciendo acá, qué están haciendo allá, de qué se trata, vaya, ir integrando esta información que al final del día es para bien, tanto de aquel lado como de este lado. Se recoge bastante información sustantiva. Y bueno, respecto de la pregunta, creo yo que dentro de los tópicos más importantes que deberían ser integrados en el programa académico del programa de gobierno abierto, de gobierno electrónico, perdón, ya digo, coincido mucho con lo que comentaba ahorita Edgar. Algunos de ellos que me parecen a mí muy funcionales, el marco legislativo y regulatorio. Ahorita no lo comenté, pero en el tema de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, cuando llevó a cabo estas implementaciones, al menos en lo que tiene que ver con el tema de rendición de cuentas, sí se tuvo que hacer una adecuación a la ley, primero que nada, y posteriormente echar a andar el software. Entonces, creo que eso es bastante importante. En gobierno, recordemos que pues, obviamente tenemos permitido hacer lo que la ley establezca como facultades. Entonces, primero que nada, tenemos que adecuar la ley, tenemos que adecuar la norma, para que a partir de ahí podamos implementar esta cuestión de gobierno electrónico. En el que Estado de Coahuila, por citar también otro ejemplo, existe ya una ley del uso de tecnologías de la información para el gobierno electrónico. Entonces ahí precisa bases para el uso para ir migrando, vamos a decir así, trámites en cuanto en la evolución electrónica se refiere. Otro de los temas, creo yo, importante, platicar un tema del uso de los códigos abiertos en la programación de los software. También digo, yo no soy programador, soy más como usuario funcional de quien programa. Estamos dando reglas de negocio y estamos diciendo lo que el sistema tiene que hacer. Y es importante, y en el caso de Coahuila, de las plataformas que ahorita yo comentaba, una es está hecha en un código abierto, es un sistema que se llama Odoo. Entonces, digo, creo que eso también es importante, sobre todo es más técnico el tema, lo comento porque a mí me parece que es algo que se debe de abordar a la hora de hacer la programación de los software. También en cuanto a otro de los tópicos que creo que es importante, el almacenamiento, procesamiento, protección y análisis y uso de la información que recabemos en estas plataformas, cuando ya estemos en una implementación de determinadas herramientas en cuanto a gobierno electrónico se refiere. También en cuanto a la construcción de políticas públicas, evidentemente creo que tiene que estar dentro de los tópicos que se manejen. Y creo yo que también debería existir el tema de postulados o principios básicos respecto a la mejora de la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos mediante el gobierno electrónico. Creo yo que esto abonaría o abona para el posgrado, el programa académico, perdón, de posgrado de gobierno electrónico.
Y bueno, despedirme de ustedes con una entera satisfacción de haber formado parte de este panel y agradecido por la invitación nuevamente a la universidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro Alejandro. Un saludo también a Coahuila. Y le damos ahora el uso de la palabra al ingeniero Carlos Martínez, también para el tiempo también de saludos y despedida. Ok, bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, pues, gracias por abrir este canal de comunicación entre las diferentes áreas con los estudiantes, porque creemos que, pues, a lo mejor, al fin de cuentas, el futuro va a estar en ellos. Bueno, más que nada el presente está con ellos. Ellos ahorita van a aprender de la experiencia de cada uno de los panelistas, de los conferencistas, y eso de alguna otra manera les va a permitir enriquecer, pues, sus conocimientos, saber a lo mejor o enfocarse hacia algún tema en particular, porque en algún momento dado, pues, cada uno se tiene que enfocar hacia algún tema muy preciso. Entonces, esto de alguna otra manera, el abrir ese tipo de canales, ese tipo de experiencias, pues es muy gratificante. Y también para nosotros, porque de alguna otra manera también aprendemos de los demás compañeros, de los demás colegas, ya sea en otros estados, en el mismo estado de Oaxaca, volverlos a encontrar algunos compañeros que nos formamos en la misma universidad. Esto de alguna otra manera, pues igual es muy gratificante. Y bueno, regresando a la pregunta que nos habías hecho acerca de estas materias, nosotros aquí en el laboratorio de usabilidad, por el área en el que nosotros nos manejamos, que es el área de interacción humano-computadora, nosotros creemos que a lo mejor un elemento muy importante que va a permitir ayudar a entender y comprender el desarrollo de tecnologías para en este caso del tema que nos viene a dar el día de hoy, es el manejo de los temas de usabilidad y de experiencia de usuario, en el cual, pues, de alguna otra manera hay ocasiones que nosotros olvidamos en la forma en cómo nosotros podemos llegar al usuario de una manera mucho más sencilla a través de la tecnología. Hay ocasiones que la misma tecnología, cuando la desarrollamos, hay veces que en vez de convertirla en una herramienta, la convertimos en un obstáculo. Y creo que eso de alguna otra manera no va a abonar para nada, bueno, menos de que el gobierno busque otra cosa, pero no va a abonar para nada el hecho de que nosotros generemos obstáculos. Lo que queremos es generar herramientas que permitan a los usuarios a que puedan mejorar sus vidas, que eso va a ser lo más importante, y eso para nosotros, aquí en el USALAB lo hacemos a través de metodologías de desarrollo centrado en el usuario, que en este caso pues sería para el ciudadano, y también el aprender a manejar y entender el desarrollo de las interfaces, porque esto de alguna otra manera también les va a dar pie a saber y a entender y a comprender mucho el aspecto de accesibilidad, como se había manejado anteriormente. También temas sobre experiencia de usuario, el saber que realmente no es solamente el servicio el que nos va a dar el poder realizar algo, sino viene algo más allá de, o sea, hay que tener esa experiencia de sentirnos realmente parte de este gobierno. Hay ocasiones que pues igual nos sentimos alejados de ellos, pero también hay que dar ese otro paso para poder ser parte del gobierno y de alguna otra manera poder ayudar a tomar decisiones con el gobierno, sentirnos parte de ellos. Entonces, a través de este tipo de materias que les digo, como también puede ser la interacción humano-computadora, que de alguna otra manera pues va a permitir entender bien esa interacción que puede haber entre el ciudadano y la tecnología. Pero eso también no solamente tiene que ver con los ciudadanos, sino con las mismas dependencias de gobierno, como se había comentado anteriormente. Entonces, en este caso, pues va a ser muy importante que los futuros profesionistas puedan entender y puedan saber también este otro lado de la moneda. Porque igual así como lo comentó el doctor Edgar y así como Alejandro, pues igual yo creo que los temas de políticas públicas, de elementos que de alguna otra manera legales, contables, etcétera, pues va a ser muy importante, pero yo creo que también va a ser muy importante esa parte de tecnología, que de alguna otra manera permita ese acercamiento y ese entendimiento con el ciudadano y acercarle de la mejor manera con herramientas eficaces, eficientes y lo más importante para nosotros en el USALAP es con un alto grado de satisfacción, que eso de alguna otra manera nos va a permitir a todos realizar. Y pues esa sería mi participación y nuevamente le agradezco, doctor, pues, por la invitación y muchísimas gracias a la UNCI y a los demás compañeros. Espero volverlos a ver pronto en algún momento, muchos de ellos igual que están en el estado de Oaxaca y a los que están fuera, pues igual también poder participar en algún momento. Un saludo también de vuelta, ingeniero Martínez. Adelante, licenciado Francisco Cruz Reyes, le doy el uso de la palabra.
Muchas gracias. Gracias nuevamente por la oportunidad de expresar alguna de nuestras ideas y compartirla también con colegas que estamos todos metidos, como bien decía Edgar, el doctor Edgar, formamos un gremio ahí en el que estamos incorporados estos temas y buscamos desde nuestras propias trincheras apuntalar estos temas y lo que buscamos es generar un mejor gobierno, mejores contenidos, una mejor calidad para los ciudadanos y que también fomentar esta pedagogía social en los ciudadanos de que la información, las herramientas están para el escrutinio público. Justamente este acercamiento, una parte es, no solamente es unilateral del acercamiento tener con el gobierno, con el ciudadano, sino que el ciudadano pueda acercarse, escudriñar los aspectos, todos los aspectos del gobierno para tener esta parte de poder comprender qué es lo que hace el gobierno, demandar soluciones, pero también participar en ellas. Entonces, este ejercicio me parece fundamental, agradecer esta oportunidad. Y bueno, con relación a qué elementos de materias en la currícula podrían estar incorporados a la formación profesional de estos jóvenes, bueno, me parece que un elemento que destacable y que ya comentó el doctor Edgar es la parte de la ética en el manejo de la información. Eso es un aspecto que hay que considerar y máxime con abonando con lo que también comentan Carlos, en el sentido de que se está generando mucha más información desde el gobierno y esa información debe estar protegida. Esa información, existen leyes que la protegen, pero sin embargo, en el uso, en el ejercicio de las operaciones, de las herramientas para el manejo de información, debe existir la ética del profesional para no utilizarla en una forma que pueda dañar tanto al ciudadano como la confiabilidad que se tiene en el gobierno. Eso me parece muy importante. El uso de la interacción para la inteligencia artificial me parece también una parte importante de la currícula, la inteligencia artificial, las herramientas que existen, el uso de las herramientas matemáticas, porque justamente también ahí va orientada la inteligencia artificial, me parece fundamental, porque si bien no queremos a lo mejor esa eventualidad, o no es un resultado poco, no esperado o no deseable de la inteligencia artificial y del uso de la tecnología, el desplazamiento del factor humano en algunos trabajos, pero sí es importante agilizar los procesos dentro del gobierno y me parece que la inteligencia artificial podría abonar a ello. Y también un elemento muy importante y más en contextos geográficos como en el Estado, incorporar el estudio de análisis espacial de datos. Entonces me parece muy importante incorporar dentro de estas herramientas de la información del gobierno digital la parte de la geografía y la parte de los sistemas de información geográfica que me parecen que abonan al análisis de lo que se hace, de lo que está haciendo y lo que se podría hacer. Porque en un contexto, nuevamente repito, tan complejo como en el estado de Oaxaca, con 570 municipios, más de 13,000 localidades, políticas públicas focalizadas, atendiendo a quien realmente se necesita, identificándolas, teniendo esta herramienta para poder localizar, geolocalizar estas áreas de oportunidad en donde poder hacer un programa muy exitoso e impactar de manera y potencializar las capacidades de ciertos sectores de la población me parece muy importante. Y bueno, sin más, agradecer este espacio. Hacemos el esfuerzo de seguir impulsando el e-gobierno, sobre todo con la capacidad técnica, pero sobre todo el manejo ético de los datos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, licenciado Francisco. Les leo de parte de Lourdes Marquina, comenta: felicidades a los conferencistas y panelistas, excelentes espacios de interacción entre los especialistas académicos y profesionales del gobierno electrónico. Relevantes este tipo de encuentros. Reitero mis felicitaciones para todos los participantes y organizadores. Y habiendo leído esto, le doy ya el último uso de la palabra al ingeniero Fabián para también terminar esta parte de los panelistas. Muchas gracias, Oscar. Pues primero agradecerle a la Universidad de
la Sierra Sur por la invitación y porque no sea el primer congreso, ¿no? Si tengamos más congresos como estos y ojalá el próximo año, en los próximos años, ya pueda ser también de manera presencial. De los temas que ahorita que comentabas de cuáles son importantes para el tema de los posgrados en gobierno electrónico, lo que comentó Edgar lo veo como lo de la parte de la ética, ¿no? En el tema de que lo que dijo Francisco, yo también quería comentar, ¿no? La parte de los sistemas geográficos, ¿no? Los sistemas de planeación, los sistemas de ciencias de datos, del business intelligence, pero creo que también algo que un punto muy importante que también tiene que ver, si nos vamos hacia el tema técnico, podría ser el tema de los móviles, ¿no? Y como ya ahora muchos tenemos ya, o sea, bueno, o la mayoría de personas tenemos un celular, ¿no? Es más fácil que tenga un celular que una computadora, ¿no? Entonces, pues es el medio en el cual, pues, puedes ahí comunicarte con el ciudadano, ¿no? Entonces, creo que esa parte técnica de saber cómo programar un móvil, o entender cómo funciona, creo que es muy importante. Y bueno, esos serían los temas, pero también me gustaría comentar que pienso que el gobierno electrónico, pues es esta vía también como, es lo que pienso puede ser la transformación también del gobierno, ¿no? Y que también el uso de tecnologías, pues es la forma en la que países y en específico un estado como Oaxaca, puede salir adelante, ¿no? Que creo que invitaría a los chicos, a los maestros, a los futuros doctores que están en el tema de gobierno electrónico, pues que son una parte de la sociedad muy importante en este momento porque pueden hacer la diferencia para que tengamos un mejor Oaxaca, ¿no? Y que podamos hacer que la ciudadanía participe, colabore con el gobierno, con las instituciones académicas, ¿no? Y pues también me gustaría invitarlos que desde el gobierno del estado, a través del Comité Estatal de Estadística y Geografía, que somos varias unidades de estado, donde hacemos varios proyectos tecnológicos, pues invitarlos a que si en algún momento también los maestros, los doctores, los futuros licenciados, ingenieros en temas de gobierno electrónico quieren participar, pues están las puertas abiertas para que trabajemos en conjunto, ¿no? En generar más comunidad, ¿no? Y sobre todo generar herramientas para que nuestros ciudadanos estén más cercanos al gobierno. Pues sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Fabián. Bueno, aquí tenemos también un mensaje, me voy a permitir leerlo de parte de Edgar Estrada. Dice, muchas gracias a la UNCIS por este gran congreso, mi reconocimiento por esta iniciativa, que sea en beneficio de nuevas reflexiones y de la sociedad en general. Saludos cordiales. Muchas gracias, Edgar. Y a cada uno de ustedes, también los panelistas, gracias por atender al llamado de la Casa de Estudios de la Universidad de la Sierra Sur y espero que haya sido para todos beneficio el compartir las ideas, también opiniones y comentarios. Saludos al amable auditorio también y le damos entonces el uso de la palabra